Hola a todos y bienvenidos a la primera clase del curso de teoría de números. Lo que vamos a ver en esta primera clase es sobre los números enteros. Bueno, primero que nada, el objeto de estudio de la teoría de números son los números enteros. Los números enteros los solemos denotar con una Z que tiene una raya como en medio, algo así. Y son los que entendemos como los números naturales unión sus negativos. Los números naturales, bueno, ya son los que siempre conocemos, que van desde el cero y van creciendo de uno en uno. Los podemos ver aquí, cero, uno, 2, 3, así 4, 5 y son infinitos estos números naturales, ¿no? Los números enteros son estos mismos, pero agregándole sus inversos aditivos o sus negativos, que también son infinitos. Bueno, si quisiéramos hacer una definición formal de los números enteros, necesitaríamos primero definir formalmente los números naturales. Eso se hace por medio de lo que se conoce como axiomas de Peano. En este curso no voy a hacer eso, los voy a considerar ya como los conocemos. Aquí por eso los puse representados con una recta numérica y los puse como puntos en esta recta. Lo que sí vamos a ver son propiedades de estos números, como les decía. Si quisiéramos, para demostrar también estas propiedades, normalmente se necesita tener una definición formal de los números. La definición formal, como les digo, se obtiene a través de los axiomas de Peano, que es algo propio de un curso de teoría de conjuntos o otro tipo de cursos. Aquí lo que nos interesa es estudiar los números enteros y entonces no nos vamos a meter mucho en esa parte. Entonces vamos a pasar a las propiedades de los números. Las primeras propiedades que les quiero hablar son las de suma y producto. Como sabemos, en los números definimos dos operaciones que son la suma y el producto. En particular, en los números enteros están definidas estas operaciones y no voy a hablar mucho sobre su definición porque otra vez es una parte formal, pero las vamos a entender como siempre las hemos entendido desde la primaria, que ya hacíamos sumas y productos. Entonces las propiedades que les voy a proponer para esta primera parte de suma y producto son las siguientes. La primera es la propiedad conmutativa de la adición o de la suma. Esto lo que quiere decir es que podemos cambiar el orden de los sumandos y eso va a seguir siendo igual. El resultado del número que nos da esa operación va a ser el mismo. La siguiente es la propiedad asociativa de la suma, que ahora lo que quiere decir es que podemos poner paréntesis. Eh, es decir, si tenemos que la suma de dos números A más B más C, este es un número y está sumado al número A. Pero también podemos hacerlo en distinto orden, es decir, primero sumar A más B, que nos va a dar un resultado, y luego sumarlo al número C. Esa es la propiedad asociativa de la suma. Bueno, la propiedad conmutativa se cumple para la suma, la propiedad asociativa también se cumple para la suma, pero también se cumple para la multiplicación. En la multiplicación también tenemos una propiedad conmutativa y una propiedad asociativa, que son exactamente lo mismo que en la suma. O sea, se da de manera análoga. Ahora, la suma también tiene en los números enteros lo que se llama un neutro. Un neutro es un número que se le suma a cualquier otro y que nos da el mismo resultado. O sea, es el cero. El cero es el neutro de la suma. Y el producto también tiene un neutro, que es el uno. Al multiplicar cualquier número por uno nos sigue dando el mismo número. Aquí es donde ya cambia de la suma y el producto, porque la suma tiene lo que es un inverso, que es el negativo de A, es el inverso de A, quiere decir que cuando sumas estos dos números el resultado es cero, que es el neutro. Y la multiplicación no tiene un inverso. La multiplicación tendría un inverso si estuviéramos en números racionales o en números reales, pero en números enteros no tenemos inverso. Pues sería 1 entre A, el inverso multiplicativo, pero en este caso esto ya no queda en un entero. El único número que sí tiene, bueno, los únicos dos números que sí tienen inverso son el 1 y el menos 1. Porque si existe un número que multiplicado por 1, que es el mismo, nos da 1, y un número multiplicado por menos 1, que también es menos 1, nos da 1. Todos los demás no tendrán inverso multiplicativo. Ahora, lo siguiente es la propiedad distributiva, que es muy importante. La propiedad distributiva nos dice que nos relaciona la suma y la multiplicación. Nos dice que si tenemos un número A y lo multiplicamos por la suma de dos números, entonces el resultado es multiplicar A por el primer número más multiplicar A por el segundo número. Bien, estas son las propiedades básicas que tenemos de las operaciones de suma y producto. Normalmente las utilizamos ya de manera muy natural. Digamos que ya no nos detenemos mucho a ver cuándo las estamos utilizando y cuándo no. Pero es importante conocerlas y al final de la clase voy a poner algunos ejercicios donde se tienen que usar. No son ejercicios tan directos, entonces sí van a tener que
pensarlos un rato y ver dónde estamos usando. Sí es importante que vean dónde usamos conmutatividad, dónde usamos asociatividad o la propiedad distributiva. Ahora, una cosa importante, eh, bueno, la asociatividad que nos dice. La asociatividad nos dice que podemos cambiar el orden en cómo sumamos las cosas. Eso, como se los decía, en los ejercicios se va a volver importante. Ya lo iremos viendo cuando veamos la solución a algunos ejercicios. ¿Qué otra cosa es importante? La propiedad distributiva es muy importante porque mm, esta propiedad es la que nos permite hacer factorizaciones, que también vamos a ver más adelante. Ahorita, como estamos en la parte más básica, simplemente es mostrarles cuáles son estas propiedades. Pero nada más para que se queden con eso de que es lo que nos permite hacer factorizaciones, la propiedad distributiva. Bien, ahora esas son propiedades de las operaciones, de la suma y el producto. Los números enteros tienen otro tipo de propiedades que también vamos a hablar un poco aquí. Entonces, otras propiedades que tienen son las siguientes. Una es la ley de la cancelación. La ley de la cancelación es pues muy sencilla, simplemente si tenemos una igualdad, como la que se aparece aquí, A más B igual a A más C, podemos concluir que B es igual a C. Básicamente lo que nos dice esto es que en las igualdades podemos, lo que conocíamos en la secundaria como sumar y restar lo mismo de ambos lados, o algunos lo conocían como pasar algo del otro lado con el signo contrario o algo así. Pero realmente lo que nos dice esto es la ley de la cancelación. Lo que quiere decir es que si tenemos un número, en este caso el número es A, y está sumado a dos números que en principio no sabemos si son iguales, pero el resultado de la suma sí es igual, entonces sí podemos concluir que son iguales. Eso es lo que nos dice la ley de la cancelación. Y la ley de la cancelación también existe para la multiplicación. Es decir, tendríamos que si tenemos que A por B es igual a A por C, podemos concluir que que C igual a B. Bueno, esto siempre y cuando A distinto de 0. Aquí sí tenemos una restricción, porque si A es igual a 0, sabemos que el producto de 0 por cualquier número es 0. Entonces, sí podrían ser distintos B y C. Por ejemplo, podríamos tener 0 por 1, que es 0, igual a 0 por 2, que es 0. Pero aquí no podemos concluir que 1 es igual a 2. Entonces aquí la ley de la cancelación vale siempre que este número A sea distinto de 0. Esta propiedad de que se cumpla la ley de la cancelación para la multiplicación es una propiedad de dominio entero. Y es una propiedad equivalente a la que yo enuncié aquí, que dice que si el producto de dos números es 0, entonces alguno de los dos números tiene que ser 0. La propiedad cancelativa de la multiplicación es equivalente a esa propiedad. Eso hablando en cuanto a propiedades algebraicas de los anillos. No me voy a meter mucho en eso, nada más es para los que tengan una orientación de ese tipo, que hayan conocido un poco de álgebra de ese tipo, sepan que tienes estas propiedades, los números enteros, de hecho por eso se llama dominio entero. Pero si no, no importa, realmente no es... Lo que importa es que te quedes con la propiedad de que si el producto es 0, entonces alguno de los dos es 0, que eso es algo que sabemos desde la secundaria o quizá desde la primaria. Y que tenemos ley de la cancelación, que también lo sabemos desde muy chicos. Ahora, otra propiedad que es muy importante es la que enuncié aquí, que es la propiedad inductiva. La enuncié de la siguiente manera. Si tenemos un conjunto Q que contiene al número C, y siempre que Q contiene un número B, se cumple que Q contiene al sucesor de B, o sea, B más 1, entonces Q contiene todos los elementos mayores o iguales que C. Voy a borrar la parte de acá arriba para explicar un poco esto. Normalmente la inducción se utiliza para los números naturales. Los números naturales pues son el 0 y los positivos de los enteros, ¿no? Pero entonces lo que diríamos en los números naturales, la inducción en números naturales nos dice que si un conjunto de naturales tiene al 0 y siempre que tiene al n se cumple que también tiene al n más 1, entonces ese conjunto, que lo estamos llamando aquí Q, son todos los naturales, no se te escapa ninguno. En la recta es muy fácil de apreciar esto. Lo que estamos diciendo es que tenemos al 0 y después decimos, siempre que tengamos a un número tenemos al sucesor, o sea al n más 1. Entonces, como teníamos al 0, también vamos a tener al 1,
porque el 1 es el sucesor del el 0. Como tenemos al 1, también vamos a tener al 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo que decimos es que ya estamos considerando a todos los naturales. Ahora, esto se puede generalizar un poco para números enteros, donde no necesariamente empezamos en 0. Aquí lo que dice es si Q contiene a C, C puede ser un número que esté por acá, negativo quizá, o positivo por acá. Y se cumple la propiedad inductiva. La propiedad inductiva es que siempre que tiene un número, tiene al sucesor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo muy parecido. Tenemos a C, y como siempre que tiene un número tiene el sucesor, vamos a tener a C más 1. Luego vamos a tener a C más 2. Y así sucesivamente. Y lo que dice es que esto nos va a garantizar que este conjunto va a tener a todos los números que sean mayores que C. Básicamente nos habla un poco de cómo están organizados los números enteros. Nos dice que todo número entero tiene un sucesor y que entre un número y su sucesor no hay nadie. Eso es más o menos lo que dice la inducción. Ahora, ¿por qué digo que Q contiene a todos los elementos mayores o iguales que C? Bueno, eso ya lo expliqué. Pero ¿por qué no digo que Q es igual a este conjunto? Porque pues puede ser que también tenga elementos acá atrás. Lo único que dije es que tenía C y que tenía elementos adelante de C. Pero sí puede ser que tenga elementos atrás también. Por eso solo digo contiene y no es igual. Bien, esa sería la parte inductiva. La inducción no es tan fácil de entender. Si nunca habías visto inducción, te recomiendo que veas el video que hice sobre inducción y que investigues por otro lado sobre inducción, que hagas ejercicios, porque sí es muy importante para muchas cosas. Por ejemplo, aquí en este curso vamos a probar lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Y ese teorema se prueba, bueno, una parte de ese teorema se prueba con inducción. Sí es muy importante la inducción, entonces te recomiendo que hagas ejercicios sobre inducción. También aquí vamos a poner algunos, pero más adelante. Ahora, la siguiente propiedad que les quiero hablar sobre los números enteros también es muy útil. Y es la propiedad, eh, bueno, tiene que ver con la propiedad del buen orden que tienen los naturales. Los enteros como tal no tienen un buen orden. Buen orden lo que quiere decir en los naturales es que cualquier subconjunto de los naturales A va a cumplir que tiene un mínimo. O sea, los naturales estábamos aquí en 0. Y si tomamos un subconjunto cualquiera, puede ser que te agarres estos y acá te agarres otros números acá y agarras este y después te agarras todos los que están más grandes que aquí. Algo así, cualquier conjunto que no sea vacío va a tener un mínimo. Es decir, un número que está en el conjunto y que es menor a todos los números que están en el conjunto. Esa es la propiedad del buen orden para los naturales. Ahora, en los enteros no necesariamente tienen un mínimo, porque sabemos que se van desde el 0, menos 1, menos 2, y así pues nunca tienen un número que es el más chico. Los mismos enteros ya no tienen un mínimo. Los naturales su mínimo es el 0. Pero sí tienen una propiedad que es, digamos, equivalente a esta. Y lo que quiere decir esta propiedad es que si Q es acotado inferiormente, entonces Q sí tiene un mínimo. Acotado inferiormente significa que hay un número por acá, o por acá, no importa, que es más chico que todos los elementos de Q. O sea, Q está por acá, quién sabe cómo esté acomodado, quién sabe qué números agarra y qué no. Pero lo que sí es que todos los elementos que agarra están más grandes que este número. Digamos M, de mínimo. Y entonces cuando decimos que un conjunto tiene un mínimo, ahí sí perdón, que tiene una cota inferior, ahí sí podemos decir que tiene un mínimo este conjunto. Y esa propiedad también es útil. Intuitivamente es muy clara, pero es muy útil para resolver algún cierto tipo de problemas. Y se cumple una propiedad análoga para el máximo. Si es acotado superiormente, es decir, si hay un número que es más grande que cualquier elemento del conjunto, porque hay un número que es más grande, entonces este conjunto va a tener un máximo. Otra vez el máximo quiere decir un elemento que sí está en el conjunto y que es más grande que todos los elementos distintos a él que están en el conjunto. También vamos a ver algunos ejemplos de en qué tipo de problemas se puede utilizar esto de el mínimo y el máximo. Esas propiedades se pueden probar por inducción. Si quieren intentarlas es un buen ejercicio. Bien, la siguiente parte de esta clase es sobre exponentes. Como les decía, hoy vamos a ver solamente propiedades de números enteros y la próxima clase vamos a ver divisibilidad, que es como tal, pues es la parte más básica de la teoría de números de divisibilidad. Es como
lo que inicia la teoría de números. Esto lo que estamos viendo es un poco más aritmético. Ahora los exponentes. Vamos a definir los exponentes de manera recursiva. Seguramente ustedes ya tienen una idea de cómo funcionan los exponentes, pero vamos a dar esta definición. Entonces, para n un entero que no es negativo, y para a un entero vamos a definir a la n, que a veces también lo voy a denotar así, a un gorrito n, recursivamente como sigue. Primero, a la 0 siempre va a ser 1. A ver, aquí es importante ver que lo que estoy haciendo es una definición. Entonces, con la definición que estoy dando, 0 a la 0 es 1. Pero es una definición, no quiere decir que esto tenga algún sentido. Simplemente estoy diciendo que para cualquier entero, a la 0 lo voy a definir como 1. Ahora, si tenemos a la n más 1, eso lo voy a definir como a por a la n. Lo que estoy diciendo con esto es que la exponenciación es iterar muchas veces el producto. Es decir, si nosotros tenemos que si ya conocemos a la n, entonces para conocer a la n más 1 simplemente tenemos que multiplicar por a. Y eso nos dice que en general a la n va a ser algo del tipo a por a por a por a. Así, ¿cuántas veces? Pues n veces. Entonces cuando tenemos a la 0, pues no tenemos nada y simplemente es 1, así lo definimos. A la 0 igual a 1. Luego cuando tenemos a la 1, esto es a la 0 que era 1 por a. Pero bueno, el 1 podemos no ponerlo, entonces simplemente está. Luego a cuadrada va a ser a la 1, que ya está definida como a, por a. Entonces se define como a por a. Luego al cubo, que se define como al cuadrada por a, va a ser a por a por a. Y de aquí es donde viene esto de que a la n es multiplicar a n veces. Ahora también vamos a definir a la menos n, o sea, elevar a un número que sea negativo. Y eso se va a definir simplemente como 1 entre a a la n. Con esto no me voy a meter mucho ahorita porque 1 entre a a la n no es un número entero. Entonces no vamos a utilizar demasiado este tipo de expresiones para cuando estudiemos números enteros, que es, como les decía, es el objeto de estudio de la teoría de números. Ahora, teniendo los exponentes tienen ciertas leyes. Bueno, lo que llaman leyes de los exponentes, que son muy fáciles de demostrar con la definición que les di. Entonces, ese es, como les decía en el video de presentación, una de las metodologías que voy a usar es ponerles ejercicios a ustedes para que los vayan resolviendo. Y bueno, si tienen dudas que los pongan en los comentarios. Pero entonces aquí lo que tienen que hacer es probar estas leyes de los exponentes. Yo les voy a dar como el bosquejo de esta ley, de cómo se demostraría, que es muy fácil, todas son muy fáciles de hecho. Pero quiero que ustedes lo demuestren con la definición que les di, porque eso también hace que ejerciten la formalidad de los argumentos. Como les digo, el bosquejo es muy fácil porque lo que significa esto es a la n, como les decía, es multiplicar a n veces. Y aquí está el producto de a n veces. Y luego a la m, es, análogamente, es multiplicar a, pero ahora m veces. Entonces, como sabemos, bueno, este sería un producto, digamos que tendremos que poner así, pero es asociativo todo esto, ¿no? Y además tenemos el mismo número. Entonces esto es lo mismo que multiplicar a, simplemente aquí tenemos n y aquí tenemos m, en total vamos a tener n más m veces. Y como recordamos, multiplicar a n más m veces es lo mismo que poner a la n más m. Ahora, si quisiéramos demostrar esto formalmente, tendríamos que irnos a la definición que les di, que es recursiva, y probarlo por inducción si quieren. Entonces, pues esa es una de las tareas que les voy a dejar. Y estas dos, demostrar estas dos leyes de los exponentes. Si se atoran en alguna, pueden ponerlo en los comentarios del video y hacemos un video resolviéndolas. Como les decía, en cada clase les voy a dejar ejercicios al final para que
pues sí, para que se ejerciten, porque lo que pasa en matemáticas y casi en cualquier área es que no podemos aprender a través de la información que nos dan. O sea, nos dan cierta información y si no la ponemos en práctica, no la aprendemos realmente. El cerebro no los puede asimilar. El cerebro no aprende a través de consumir información. Aprende a través de involucrarse con la información. Entonces bueno, ustedes van a resolver estos ejercicios y quizá yo resuelva algunos, pero más adelante en otro video. Aquí están los primeros 4 ejercicios que quiero que resuelvan. Tómenles una captura o apúntenlos, pausen el video. Y aquí están los siguientes 4 ejercicios. Eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la próxima, donde vamos a ver divisibilidad, que como les decía ya es lo que nos entra